En este vídeo nos vamos a centrar en una función bastante interesante, que es la función SIFecha. Dentro de Excel, las funciones de fecha las encontramos dentro de la ficha fórmulas, en el grupo de biblioteca de funciones. Todas las funciones referidas a fecha las encontramos aquí en el grupo fecha hora. Y en este grupo fecha hora, como decía, nos aparecen listadas las funciones, pero no aparece esta función SIFecha. Esta función no la tenemos visible en Excel, es una función oculta y nos permite algo bastante interesante, que es devolver la diferencia entre dos fechas, permitiendo devolver el resultado bien sea en días, en meses o en años. Además de esta función, vamos a explicar la pequeña diferencia entre las funciones de ahora y hoy, que es importante sobre todo a la hora de restar fechas. Bueno, vamos a ver esto con un ejemplo sencillo para que se pueda entender. Tenemos una orden de pedido y en esa orden de pedido tenemos un día de entrada y un día de salida de ese pedido. Vamos a señalar un par de fechas, por ejemplo, pues no sé, 17 del 1 de 2015, y como fecha de salida pues vamos a poner el 24 de marzo de 2015. Bien, una vez hecho esto, nosotros queremos saber la resta entre esas dos fechas y queremos saber cuántos días han transcurrido, cuántos meses o cuántos años. Bien, para hacer esto tenemos que utilizar la función de la que estamos hablando, que como veis cuando la tecleo no me aparece listada, no es una función que exista en Excel visible, y por eso tenemos que seguir escribiéndola hasta que abrimos el paréntesis y entonces ya sí Excel como que parece que se entera de que esa función existe, ¿no? Bueno, una vez que tenemos el paréntesis es bastante simple. Marcamos la fecha de inicio, con lo cual marcamos la celda B3. A continuación, para poner el segundo argumento de la función, punto y coma, ponemos la fecha de salida, que es B4, punto, coma, y ahora ya simplemente tenemos que reflejar el tipo. Y como decía, el tipo se puede señalar, bien sea en años, en meses o en días. Claro, no tenemos la posibilidad de ver la ayuda y saber cómo se teclea este tipo. Bueno, es bien simple. Si os fijáis, yo tecleo la Y, por ejemplo, bueno, vamos a poner los días, que en este caso sería la D, y si cerramos el paréntesis nos da error porque esta D que le estamos poniendo es un valor que debe aceptar la función entrecomillando. Si nosotros ponemos las comillas y ponemos la D, ahí sí nos reconoce que D es día. Igual que en este caso hemos puesto esa D y me ha devuelto 66 días la distancia entre las dos funciones, podemos poner el número de meses transcurridos y el número de años transcurridos. Misma operación, si ponemos SIFecha, paréntesis, señalamos una, punto coma, señalamos la otra, punto coma, y ya a la hora de poner comillas ya sabemos que tiene que ser con las comillas puestas. Cerramos nuestro paréntesis y en este caso nos devuelve que han transcurrido 2 meses. Desde el 17 de enero al 24 de marzo, desde enero a marzo, han transcurrido 2 meses. Para los años, pues misma operación. SIFecha, paréntesis, B3, coma, 4, coma. Y ahora para los años tenemos que utilizar la Y de year, ¿vale? Es decir, que es la D, en este caso la D, que en inglés es day, la M de month y la Y de year, ¿vale? Día, mes y año es lo que nos permite devolver. En este caso, claro, nos dice que nos ha devuelto 0 años transcurridos en el año 2015, 2 meses y 66 días. Aclaramos que, por ejemplo, en este caso, el día de salida es posterior al día de entrada, 24 de marzo a 17 de enero. Si el día de entrada, por ejemplo, fuese superior al día de salida, el mes segundo no habría llegado. ¿Qué quiero decir? Si, por ejemplo, aquí ponemos día 28 de enero, del 28 de enero al 24 de marzo todavía no han transcurrido 2 meses, con lo cual por eso nos devuelve el resultado de la función con. Está claro que podríamos haber utilizado la primera para poderla arrastrar, si hubiéramos fijado y demás, pero ya no es asunto de esta unidad. Bueno, en este caso vamos a poner la fecha del informe y vamos a explicar ahora la diferencia entre las funciones ahora y hoy. Es bastante fácil de entender.
son dos funciones que no tienen argumentos, es decir, la función ahora simplemente se abre paréntesis y se cierra paréntesis. Como veis me devuelve la fecha, pero también nos devuelve la hora de sistema. Es la pequeña diferencia con la función hoy, que la función hoy lo que nos hace es con la misma operativa, paréntesis, paréntesis, es decir, sin argumentos, nos devuelve solamente la fecha y no la fracción de hora. Podríamos pensar que esto, bueno, pues no es demasiado importante, pero hay que tener en cuenta que a la hora de restar fechas, ¿vale? Esta fracción provoca diferencia en un día más o menos, dependiendo de si es más allá de las 12 de la mañana o menos de las 12 de la mañana, ¿vale? Entonces, con lo cual, a la hora de restar fechas, si queremos días completos a tener en cuenta, tendríamos que utilizar siempre la función hoy.